Muy buenos días a todos los presentes, a todas las personas que nos siguen en redes sociales. A nombre de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales y de la presidenta Adriana Esletza Ortega, les damos la más cordial de las bienvenidas al segundo conversatorio Historia para quién. Quienes participarán, la doctora Itzel Toledo García, de la Ibero Enalt, maestro Misael Nava, Ramos de la UAM Xochimilco, doctor Paulo Lazare Flan, en la Universidad de Colima, doctor Juan Felipe López Aimes del CRIM UNAM y la doctora Salima Cossens, quien también es la coordinadora académica de este comité. Sin más preámbulo, le cedo la palabra al moderador, doctor Hugo, de la Universidad Autónoma de Baja California, Tijuana. Bienvenidos todos. Adelante, doctor. Gracias. Hola, muchas gracias. Les saludo a todos y todas. Es un honor estar en esta ocasión moderando la mesa que se titula ¿Historia para quién? En el segundo conversatorio del Comité de Historia y Relaciones Internacionales, AMEI. Y pues bueno, saludarlos. Ahora sí, a todos y todas, me disculpo por la temporalidad. Estábamos en una reunión muy importante. Y le doy la más cordial bienvenida a todos y todas los que nos hacen que esto sea posible. Principalmente quiero agradecer profundamente a la doctora Salima Mónica Cossens, coordinadora de nuestro H Comité de Historia de la MEI, por su compromiso en la generación de estos diálogos que fortalecen el pensamiento histórico en nuestra disciplina. También gracias a todo el equipo que ha hecho posible este encuentro. Me presento rápidamente. Soy Hugo Regalado, profesor e investigador de la Universidad Autónoma de Baja California, aquí en el campus Tijuana, y tengo el honor de fungir como moderador, perdón. Hoy nos acompañan 5 destacados y destacadas especialistas provenientes de diversas instituciones académicas del país, quienes han desarrollado una importante trayectoria en los estudios históricos de las relaciones internacionales. Nos compartirá no solo sus experiencias de investigación, sino también sus reflexiones en la función social y lo públicos de la historia en lo que producimos. Sí me gustaría presentar a la doctora Itzel Toledo García de la Ibero, al maestro Misael Nava Ramos de la UAM Xochimilco, al doctor Gualo Lazare Flan de la Universidad de Colima, al doctor Juan Felipe López Aimes de la UNAM, y desde luego a la doctora Salima Cossens, que está con nosotros en esta ocasión. A todas las personas que nos escuchan en este momento y las que nos van a escuchar más adelante, porque es importante mencionar que nos siguen bastantes alumnos y alumnas y este ha tenido bastante eco en la comunidad internacionalista. Académicos, estudiantes, colegas, público en general, les agradecemos su presencia y interés en estos temas fundamentales y esperamos que este espacio resulte provocador, enriquecedor y útil para el sentido de la historia en nuestra práctica profesional. Sin más, me gustaría que cada uno de nuestros participantes se presentaran de manera personal con 3 minutos, es lo que tenemos pensado, para que nos comenten pues su formación en las investigaciones y cómo lo relacionan con la perspectiva histórica. Así que me gustaría empezar en el orden que comenté con la doctora Itzel Toledo García, por favor. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por haberme invitado al comité y a este segundo conversatorio. Estoy muy contenta de estar aquí. Yo soy Itzel Toledo García, soy licenciada en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras del UNAM, maestra en Relaciones Internacionales y doctora en Historia por la Universidad de Essex en Reino Unido. Primordialmente me asumo como historiadora, aunque he hecho siempre historia de las relaciones internacionales de México. Mis 3 tesis son sobre los lazos de México con Europa. En la licenciatura estudié las relaciones durante el Porfiriato de México con diferentes países europeos. En la maestría, el Tratado de México con la Unión Europea. Y el doctorado lo dediqué a las relaciones de México con Francia, Reino Unido y Alemania en los gobiernos de Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles. Hace 8 años me doctoré y he continuado estudiando los lazos de México con Europa, enfocándome también en cuestiones como diplomacia pública y diplomacia cultural,
para las relaciones de México con Alemania y México-Francia en los años 20. Y mi otra línea de investigación es la historia de las mujeres en la diplomacia mexicana durante el siglo XX. He estudiado, por ejemplo, a Palma Guillén y a Rosario Castellanos. Lo dejo por ahí. Gracias. Muchas gracias, Itzel. Gran aportación la que nos acaba de comentar. Ahora pasaría con el maestro Misael Nava Ramos de la UAM Xochimilco. Hola, ¿qué tal? Gracias. Buenos días a todos, a todas. Igual, muchas gracias por la invitación y sobre todo para ser miembro de este comité de la MEI, que es tan importante no solamente para la comunidad de internacionalistas, sino para el público en general y para todas las personas versadas en los temas o interesadas en los temas de la política internacional y de la historia, por supuesto. Bien, como bien lo comentaba, soy su servidor Misael Arturo Navarramos. Yo estudié la carrera de Relaciones Internacionales de la UNAM, la maestría en la UAM Xochimilco, la maestría en Relaciones Internacionales y ahorita ya estoy por obtener el grado de doctorado en Ciencias Sociales con especialidad en Relaciones Internacionales. Tengo una carrera en Historia también en la FES Acatlán, del SUAYED. Y de hecho, a diferencia de mi compañera Itzel, yo me considero más internacionalista que historiador. Sin embargo, la historia es prácticamente el punto de partida para el análisis de las relaciones internacionales. Yo creo que en eso estamos totalmente de acuerdo todos y todas. Mi línea de investigación, curiosamente, ahorita está muy en boga porque trata sobre el proyecto nuclear en Irán, que es el famoso proyecto Sal Verde. Y yo ahorita la tesis, digamos, la estoy, bueno, el análisis tiene que ver con la gestión de Hassan Rouhani, porque ese fue el parteaguas, digamos, de lo que es Irán, lo que representa para los intereses en la región y sobre todo para los intereses de Rusia y China, ¿no? Las grandes potencias. Y digamos, en la cuestión de la historia, mi otra línea de investigación tiene que ver con historia de la geopolítica, ¿no? La geopolítica que une, sobre todo en temas tan complejos como el Medio Oriente, que también es esta línea de investigación para tener más complementos de análisis en las relaciones internacionales, digamos, en ese sentido. Tengo la intención de hacer una estancia postdoctoral que tiene que ver también con los temas de Irán. Entonces, nada más que ahorita yo creo que no es conveniente ir a Teherán, ¿no? A alguna otra ciudad, porque sé que esto no va a terminar. Esto tan solo la punta del iceberg, ¿no? Y es el inicio de una coyuntura tan grande que pues va a marcar mucho este nuevo orden mundial. Bueno, pues dejo la participación para otro ponente. Gracias. Pues muchas gracias, Misael. Muy buena experiencia y bueno, sentí algo interesante porque soy egresado de la tercera generación de la maestría en Relaciones Internacionales, ¿no? Entonces, ahí en la UAM Xochimilco también, ¿no? Excelente. Doctor Walo, tienes apagado tu micrófono. Tienes apagado Sí, tu sí, sí, sí. micrófono. Perfecto, sí. Muy bien. Muy buenos días a todos y a todas. Es un gusto y agradezco, ¿no? Esa oportunidad, ¿no? De integrarme en este comité e ir, pues, aprendiendo de las investigaciones que hacemos y ver cómo conectamos las ideas para ir avanzando en el terreno de la ciencia. Yo soy Gualo Lazar Flan, soy doctor en ciencias sociales y maestro en Ciencia Política y Administración Pública por la Universidad de Colima. Soy especialista en enseñanza de lenguas, con énfasis en el francés y español. Soy además licenciado en Letras Hispánicas por la Universidad de Félix Houphouët-Boigny de Costa de Marfil. Soy originario de Costa de Marfil. Mi línea de investigación tienen que ver básicamente se centra en los estudios regionales con énfasis en África subsahariana, especialmente África occidental francófona, y mis trabajos se inscriben en las corrientes de los estudios postcoloniales y decoloniales. A partir de esa parte, pues he analizado la construcción de las identidades nacionales, los nacionalismos inmanentes, y los desafíos derivados de esa implementación de los modelos de nación, cívicos, étnico,
multicultural, intercultural y hasta dónde pueden aportar o afectar, ¿no? En ese recorrido investigativo me he llevado entonces a analizar desde una mirada histórica la actualidad, estoy hablando de 1960 hasta la actualidad, porque en 1960 inicia la descolonización de los países de África y cuestionando entonces cómo se ha ido construyendo las identidades nacionales ahí, los cambios experimentados según los modelos que se implementaron, los problemas que estos han generado, los modelos cerrados a veces, algunos modelos abiertos, y todo, sobre todo, cómo esa inclusión-exclusión ha afectado y ha obstaculizado tanto las agendas de los gobiernos en turno que generan básicamente problemas coyunturales en ese sentido, ¿no? Son reflexiones, de hecho, que me han llevado a una investigación postdoctoral de prácticamente 4 años. Vengo trabajando la interculturalidad como línea de investigación para ir embonando cómo el Estado se ha ido construyendo, qué modelo puede aportar básicamente, porque parto de la idea de que los estados, los países del sur son híbridos, son países etnoculturalmente densos. Por lo tanto, los modelos nacidos los modelos occidentales implementados por Occidente como modelo cívico, modelo étnico o el modelo más reciente que es el modelo multicultural, han dejado mucho que desear. Habría entonces que voltear a otros modelos más interesantes y ver hasta dónde esos modelos ayudan, ¿no? Cuestiono al Estado, cuestiono el papel torpe del Estado, que en la implementación de los modelos o busca ciertas ventajas, ciertas agendas para permanecer, por ejemplo, gobierno en turno, y así sucesivamente. Me he llegado a cuestionar, de hecho, la construcción identitaria en África Occidental a partir de antes de la colonización, para ver hasta dónde podría hacer una mancuerna con lo que encontramos hoy en día como la interculturalidad y ver cómo podría encontrar una solución al problema identitario en África, que es una crisis, hay una crisis identitaria y habría que encontrar. Bien, no me extiendo más, pero bueno, en esa ola de investigación, en esa línea de investigación, he ido avanzando igualmente con perspectiva histórica, rastreando la historia para entender las pistas y proponiendo algunas alternativas. Muchas gracias. Excelente, doctor Walo, pues estudios transdisciplinarios con una relación bastante interesante que también tienen que ver con la historia, el mestizaje, la interculturalidad de los pueblos del sur, bastante importante. Y fíjense que el doctor Juan Felipe López Aimes se va a conectar despuesito, por causas de fuerza mayor, se conecta con nosotros después, pero la doctora Salima nos quiere comentar algunas cosas también, cómo es que llegó hasta acá, la formación, por qué le importó tanto la historia. Así que, doctora, por favor. Muchísimas gracias a todos por estar, a todas por estar aquí. Es un gusto. Me da muchísimo gusto ver que nuestro grupo ha estado creciendo. Empezamos con 10, 12 personas y ahora ya vamos hacia 17. De hecho, estamos muy contentos de tener también al doctor Rafael Velázquez, que está interesado en unirse a nosotros. Es, por supuesto, un gran gusto tenerlo aquí. Y bueno, a escuchar a todos, a Itzel hablar de su interés por la diplomacia de la mujer, ¿no? En la diplomacia, Palma Guillén, todas estas grandes diplomacias, pero también escuchar el entusiasmo de Walo es algo que a mí me pone muy feliz. Eh, Porque sí, la verdad se necesitaba o necesitamos los que nos identificamos como historiadores internacionalistas, o yo digo internacionalistas historiadores, ¿no? Necesitamos un espacio para discutir todo esto. Voy a hablar ahora de mi perfil, pero bueno, ya acercándome a eso, quiero decir que yo no soy historiadora, soy una internacionalista historiadora, ¿no? O historiadora de relaciones internacionales. Me considero politóloga también, me interesa mucho cuestiones de la emergencia del Estado.
pero yo sí me voy un poco más atrás y ahora les voy a decir cuál es mi formación. A mí también me interesa mucho la historia de la teoría de relaciones internacionales, ¿no? De los problemas teóricos y todo va hacia allá. Bueno, mi formación es un poco multidisciplinaria, diría, a lo mejor interdisciplinaria. Yo soy licenciada en Derecho. Después me empecé a interesar por el Estado, tal cual, ¿no? Y me fui a estudiar una maestría en estudios sobre Estados Unidos, lo que se conoce como American Studies. En ese tiempo, pues la hegemonía de Estados Unidos era importante, aunque ya se veían signos de un cierto declive. A ver si no después eh, entro en problemas por haber dicho eso, pero en fin. Y al estudiar la teoría de relaciones internacionales, de las hegemonías y todo esto, yo decía, bueno, es que estamos viviendo una época muy eurocéntrica, muy eurocentrista, y entonces necesito ir más allá. Y fue así como estudié una historia, pero yo me fui a estudiar una historia en eh, historia antigua, ¿no? Historia antigua, casi casi con los límites de la arqueología. Y es ahí donde encontré mi interés en los problemas teóricos de relaciones internacionales, en cuestiones como el eurocentrismo, en cuestiones como el estatocentrismo, y por eso mi doctorado lo hice en ciencias políticas y sociales con una orientación en relaciones internacionales, pero sobre todo la tesis que yo hice era precisamente cuestionarme, criticar estos problemas teóricos, esta visión eurocéntrica de que lo internacional nace en Westfalia. Y bueno, pues entonces decidí demostrar que había algo que podríamos considerar como relaciones internacionales en Mesoamérica. No voy a extenderme más, pero en realidad esa es mi línea de investigación. La barrera entre historia y arqueología para relaciones internacionales, que pudiera de alguna manera rastrear los orígenes de los problemas teóricos de relaciones internacionales de los que ya nos había hablado Larry Busan y Richard Little, ¿no? Que decían, bueno, es que relaciones internacionales es estatocéntrica, relaciones internacionales es ahistórica. ¿Por qué es ahistórica? Porque pues realmente utiliza la historia la historia que le funciona para contestar ciertas, o digamos justificar ciertas cuestiones de hegemonía, de la hegemonía, del poder y todo eso. También es presentista, ¿no? Es muy coyuntural. Generalmente nosotros discutimos relaciones internacionales precisamente con lo que está pasando, y yo sí tengo una crítica muy grande al respecto, porque los problemas internacionales todos los días son diferentes. Un día estamos hablando hace 3 años hablábamos, 5 años hablábamos del problema de la pandemia, del COVID, después hablamos de la guerra de Ucrania, y ahora estamos hablando de la guerra. Son muy coyunturales, es verdad. Vamos a hablar de lo que nos concierne, de lo que nos pone en peligro, pero yo creo que para resolver estas cuestiones coyunturales tenemos que irnos más allá, mucho más allá, y ver la estructura profunda del sistema internacional, como lo dicen Barry Gills y Roberto Denemark. Entonces, a eso me dedico, a investigar cómo la arqueología nos puede ver o cuestionar qué es lo internacional. ¿Desde cuándo podemos hablar de un sistema internacional? ¿Cuáles son sus orígenes profundos antes del Estado? ¿Cómo se relacionaron las personas? ¿Cómo se relacionaban? Y cuestiones tan simples como la diplomacia, ¿no? Cuestiones de identidad, como ya había hablado Walo. Y yo sí creo que la arqueología sirve para estas cuestiones de identidad, ver cómo otras regiones han contribuido y cuál es su agencia en la conformación de este sistema internacional profundo. Y ahí me quedo, no sé si me tomé mucho tiempo. Gracias, Hugo. Muchas gracias, doctora Salima. Realmente, pues, abordó un perfil bastante importante que se relaciona y ahora entendemos el por qué esta interacción con la historia y que, bueno, pues ahora tenemos el resultado. Pues también agradezco que nos acompañe el doctor
Rafael Velázquez, uno de los grandes expositores de la política exterior mexicana y principalmente en la cuestión histórica. Así que un saludo al doctor Rafael Velázquez. Pues bueno, vamos a empezar en esta ocasión, después de estas fabulosas presentaciones, ¿no? Con nuestra primera ronda de preguntas, ¿no? Y ahí me gustaría que tomáramos el mismo formato, ¿no? Vamos uno por uno y vamos comentando, ¿no? Nuestra visión respecto a la pregunta. La primera pregunta sería, cuando usted hace investigación histórica en relaciones internacionales, ¿quiénes son las personas que tiene en mente? O sea, ¿hacia quién va dirigida nuestra investigación? ¿Sale? Empezamos igual si quiere de atrás para adelante, así como, o nos vamos de nuevo con Itzel, como ustedes gusten. Bueno, Itzel ya creo que estaba preparada. Adelante, Itzel, Ok, nos apoyas. sí, perdón. Bueno, esta pregunta me dejó pensando estos días y ahora voy a intentar ser muy concisa. Yo, cuando escribo sobre historia de las relaciones internacionales de México, sí estoy pensando sobre todo en un público universitario, ¿no? Y creo que justamente la forma en que nos educan en licenciatura, maestría, doctorado, cuando hacemos los postdoctorados, es escribir en un lenguaje que está pensado para ese público, ¿no? Entonces luego nos quejamos que nadie nos lee, pero toda la formación nos dice, tienes que escribir formal, ¿no? Estaba pensando en estos artículos que leía en la maestría cuando estudiaba relaciones internacionales y que yo decía, ¿por qué me explican tanto la metodología, los resultados? Porque como historiadora yo no estaba acostumbrada a eso, ¿no? Pero entonces yo decía, pero esto no es accesible, así como reconozco que pues la forma en que escribimos historia llega a ser muy tediosa. Entonces, bueno, soy sincera y sí estoy pensando siempre primero en un público universitario, si bien cuando ya estoy en el mundo afuera, sí noto que mis interacciones pues son con gente que sí le interesa aprender sobre historia de las relaciones internacionales, ¿no? Como que mucha gente ubica a Juárez con esta gran frase que tiene, entonces preguntan, bueno, ¿y cómo sí es cierto que sí lo llevó a la práctica o no, o qué pasa? Entonces, bueno, pensando en que me dirijo principalmente al público universitario, sí quería señalar que por un lado sí quiero establecer un diálogo con gente que se dedica a la historia de las relaciones internacionales, también llamada en historia diplomática o historia internacional, y también me interesa mucho el estudiantado. Y esto va en dos sentidos. Ahorita Salima hablaba de algo que a mí también me parece muy importante. Cuando he dado clases a internacionalistas, mi gran objetivo es quitarles el presentismo. En cambio, cuando le doy clases a historiadoras e historiadores, lo que quiero es que piensen internacionalmente, ¿no? O también hablamos ahora de historia global. Y es esto, ¿no? Como que ya sea a escalas o históricamente que puedan considerar como algo que les interesa no es novedoso, sino que se ha ido construyendo y sí, diferentes coyunturas van cambiando lo que está ocurriendo. Entonces, sí, yo diría que en mi práctica lo más inmediato cuando escribo sí es al público universitario. Sin embargo, unos años estuve escribiendo una columna para Misión Política y fue mi primer esfuerzo para comunicarme con el público general. Es una revista de pequeño alcance, pero justamente me forzó a cambiar esta cuestión que yo señalaba de la escritura, ¿no? Como no, los primeros artículos sí ponían notas al pie y todo el mundo me decía, ¿por qué haces eso? Como que eso no se hace en periodismo. Y yo, pues desde la academia decía, como tengo que citar mis fuentes académicas y el debate historiográfico, etcétera. Entonces me costó unos meses hasta que me adapté. Y en realidad yo siento que ese ejercicio de estar escribiendo cada 2 semanas en Misión Política me ayudó mucho a soltar la escritura también académica. Entonces, bueno, ¿no? En ese sentido también me interesaba hablar de temas internacionales y justamente a veces abordaba desde el papel de alguien como Greta Thunberg actualmente o cuando eran aniversarios como la relación de México con España, entonces hablaba
Tratado de 1836. Y aunque no pude ver mucho cuál era el alcance, pero de la gente que me comentaba que me leía, pues justamente dije, pues es que sí hay interés, ¿no? Entonces solamente es aventarnos, me parece que es muy difícil y encontrar estos espacios para también poder comunicarnos, pero entonces sí, en resumen, primero mi público a quien estoy apuntando es al ámbito académico y después sí deseo que esto llegue al público general y cuando puedo o en podcasts o de alguna forma sí pasarlo al público general. Lo dejaría ahí. Muchas gracias, Hugo. Muchas gracias, Itzel. La verdad, una gran metodología, ¿no? Pensando en los estudiantes en la academia, pero una gran metodología ir haciendo estos cruces. La verdad, es fenomenal esta, esta metodología que has estado creando con el tiempo. Muchas gracias, Itzel. La misma pregunta ahora para el maestro Misael. Igual, y si quieres se la repito, cuando haces investigación histórica en relaciones internacionales, ¿quiénes son las personas que tienes en mente a la hora de escribir, Misael? Sí, gracias. Bueno, de hecho son tres preguntas, creo, en una, ¿no? Porque dice quiénes son las personas que tienen en mente, quiénes son los sujetos de su estudio, que es muy importante, todo va, digamos, entrelazado, ¿no? Y a quiénes van dirigidas. Bueno, yo, más que expresar, evidentemente, una opinión personal y por experiencia en la docencia y en la investigación, a mí me gusta también, digamos, plantear un debate, ¿no? Y en ese sentido va este conversatorio. De acuerdo también con la doctora Itzel, pues uno cuando está, eh, las primeras personas que tiene en mente cuando estás escribiendo sobre la historia, independientemente del tema, va hacia un público, digamos, estudiantil, porque finalmente son los primeros, digamos, son los receptores inmediatos de los resultados de tu investigación. Y esto lo enlazo mucho con mi experiencia que tuve como docente en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, en la carrera de historia, en las clases que impartí, y una de ellas fue la de geopolítica e historia. Entonces, en primera instancia dije, bueno, ¿cómo puedo complementar la geopolítica y la historia para una carrera que es más, digamos, de la historia de México, ¿no? Es una escuela que se aborda mucho sobre la arqueología mexicana. De ahí han salido muchos estudiosos, muchos docentes que después alcanzan un alto grado de reconocimiento. Entonces es un compromiso muy, muy grande que tengo yo como internacionalista, como profesor. Entonces yo con ellos, cuando tuve esa experiencia y también cuando impartí la materia de metodología de la investigación, que de hecho eso se me facilitó todavía más. Yo les preguntaba a mis alumnos, ¿ustedes en quiénes piensan cuando van a divulgar la historia, ¿no? O sea, no tiene que ser una divulgación escrita, porque como estudiantes ya pueden hacerlo en un tema de café, en una ponencia que no sea tan formal, por ejemplo, porque apenas se están formando, ¿no? Entonces ellos, curiosamente, lo que me respondieron y que también tiene que ver con la segunda, es que ellos dijeron, pues, los primeros que yo pienso son en mis familiares, ¿no? Porque son los primeros con los que tengo contacto y además unas amistades. Pero realmente, bueno, por supuesto que eso es totalmente lógico en ese sentido, pero cuando ya estás en un estado, digamos, con una responsabilidad como académico y como investigador, pues por supuesto que la historia es un doble desafío, porque por un lado también tienes que hacerlo con un lenguaje que sea muy entendible, que no tenga mucho tecnicismo, ¿no? Como quizá algunas otras ciencias lo tienen y que va hacia un público todavía más especializado, ¿no? Entonces, en esto que tiene que ver con las carreras de las ciencias sociales, las humanidades, pues sí es un planteamiento muy, muy riguroso, incluso muy complicado. Pero bueno, digamos que esto tiene que ver mucho con que el estudiante va a ser el primero que te va a leer, que te va a escuchar, ¿no? Ahora,
también en este planteamiento con la segunda pregunta, digamos, dentro de esta primera, ¿quiénes son los sujetos de su estudio? Yo como internacionalista, bueno, lo primero que pienso son los actores que hacen la historia, ¿no? Es decir, las personas que tengo en mente pues, son estos actores que están en juego, ¿no? En la política internacional, que son los que toman las decisiones, no solamente para sí mismos y para su país, por ejemplo, sino para la comunidad internacional, ¿no? Y lo estamos viendo en los contextos actuales. Por ejemplo, la guerra en Ucrania, pues eso nos perjudicó hasta cierto punto en algunos sectores como el económico, ¿no? Ahora, ¿a quiénes van dirigidos todos estos planteamientos históricos? Aparte de los estudiantes y los académicos, también tiene que ver con los mismos investigadores, ¿no? Porque gracias a que tú promueves tus resultados de las investigaciones propias, pues también se prestan a debate, porque puede llegar otro a refutar alguna idea que tú puedas tener, una idea muy planteada o muy bien planteada, y de pronto llega alguien, otro historiador, que diga, ¿qué crees? Que las cosas no son como realmente tú las planteas, ¿no? Y vamos, se presta para el debate, y eso es lo que realmente enriquece las ideas, no solamente en la historia, ¿no? Sino en todas las disciplinas. Entonces, digamos que, en resumen, pues es un público más amplio que va más allá de una cuestión académica, ¿no? Como los estudiantes o los mismos investigadores, sino también a un público en general, que es un público más pasivo, y que nosotros como historiadores y como internacionalistas tenemos esa responsabilidad de explicar toda esta complejidad desde el contexto histórico para lograr un entendimiento y tener una certidumbre hacia quien nos está escuchando. Muchas gracias, maestro Misael. Pues te agradezco este cruce de las tres preguntas. Tengo la intención de que podamos irlas desmenuzando una por una, porque creo que es importante ir viendo esta temática, cómo se va relacionando. Así que, pues muchas gracias. Abordas tres en una de manera muy importante. Ahora voy con el doctor Gualo. Gualo, coméntanos, vamos de nuevo a la primera pregunta y vemos cómo le vamos dando ese giro, y ahorita le damos fuerza a las demás, ¿sale? Cuando usted hace investigación histórica en relaciones internacionales, ¿quiénes son las personas que tiene en mente para empezar, desde tu visión transdisciplinaria, Walo? Muy bien, sí, coincido con el colega anterior, es una pregunta interesante, o sea, abarca muchos elementos. Aquí me voy a centrar yo, si me permite, sobre dos aspectos. El primer aspecto, como lo maneja, es el público destinatario, y el segundo elemento, los sujetos de investigación. Así lo voy a manejar, no sé si me permite para entonces desahogar la pregunta. El público destinatario aquí pienso en un primer elemento a la comunidad académica y estudiantil. Comunidad académica y estudiantil, me refiero a los investigadores, docentes, internacionalistas, politólogos, estudiantes universitarios, pero más allá de eso, me llama la atención, o el foco de atención está sobre los estudiantes. Fíjense que de las materias que he impartido, a veces he tratado de escribir para la materia, de aportar a la literatura. Me ha llamado mucho la atención porque a veces leo o imparto la materia, pero siento que hay un vacío de investigación. Eso sí lo he hecho, y ha sido como una costumbre mía. Imparto la materia por primera vez y veo hasta hacia dónde no me llenó, o sea, hacia dónde de la literatura que existe, y dónde podría yo aportar, porque luego me siento que no le he terminado de aportar con los estudiantes porque la literatura quedó no tan precisa. Entonces, en esa parte, por ejemplo, en el caso de la materia que he impartido, que se llama la nueva agenda internacional, recupera básicamente de la Agenda 2030. Ahí consideré que había un hueco y aporté con un artículo que nosotros recuperamos para entonces subsanar los detalles, por ejemplo, en cuestión de la construcción de ciudades justas, pacíficas e inclusivas. Ok, perfecto, pero ¿cómo? ¿Cómo construyo una ciudad justa pacífica? ¿Cuál pista tengo? Es una agenda de panacea, receta de cocina, pero no me dice la metodología. Entonces es ahí donde apelo a la investigación y digo, ¿sabes qué? Me falta algo.
sí la vamos a ver, pero ¿cómo? Por lo menos una pista y que cada estudiante vaya entonces buscando las pistas a cada uno de los objetivos, porque son 17 objetivos y cómo vemos, ¿no? Entonces, ahí está una de las cosas. La segunda es cuando me tocó impartir la materia de África y Medio Oriente en el siglo XXI. ¡Wow! Interesante. Pero luego a la hora de leer los artículos, los trabajos sobre África, bueno, hay muchos escepticismos, muchos para acá, finalmente me quedaba como perdido, decía, bueno, no es el África que yo conozco, o sea, hay un hueco aquí, voy a aportar algo, para que tengamos algo, una literatura bastante concisa, precisa, y no tengamos voces hegemónicas frente a vos, no, o sea, la literatura debe ser imparcial y nos debe decir cómo es la cosa, cómo hay que pintarla, no cómo queremos pintarla, no, cómo está la cosa. Entonces, sí me ayuda mucho y en fin, hay como elementos. El segundo elemento es la sociedad civil, público informado. Aquí están, por ejemplo, los grupos interesados en justicia histórica, descolonización, derechos humanos, memoria colectiva, reparación de todo eso. Y están también todos los interesados en comprender el pasado y actuar en el presente y incidir en el futuro. Periodistas, educadores, activistas. El público entonces se va a circunscribir entre comunidad académica estudiantil y luego sociedad civil y público informado, ¿no? Que son los que veo. Ahora, paso a la segunda parte, que es los sujetos de investigación. Los sujetos de investigación aquí me centro en un actor interesante del sistema internacional, el Estado. Pero ahí lo voy a bajar en estudios regionales, me voy a centrar en África subsahariana y lo bajo un poquito más a África francófona y lo aterrizo a un país típico para ahí brincar y ver qué conexión hay, qué desconexión hay y hasta dónde podemos ir. Costa de Marfil, que es mi caso típico. Ahí estudio básicamente la realidad postcolonial de esa parte, qué problema atraviesa, y eso va desde la construcción del Estado-Nación hacia su proceso de construcción identitaria, sus acciones, sus decisiones, sus actitudes y comportamientos y sus conflictos también. O sea, y trato de ver hasta dónde hace mancuerna, conexión, desconexión con otros casos y tratar de ver. Pues tengo ahí, por ejemplo, un caso donde analizo el movimiento social insurreccional en Costa de Marfil desde una mirada ¿cómo se llama? Retrospectiva, y ahí veo el comportamiento de una rebelión armada que tiene la cara de un movimiento social. Efectivamente, el conflicto es un conflicto justificado de exclusión social, un problema identitario. Pero lo que nos vamos a dar cuenta que ese movimiento social, aunque es un movimiento social importante del siglo XXI para África francófona, desvía totalmente del objetivo, porque luego se acerca tanto al poder que pues le interesa más el poder que lo que quería hacer, ¿no? La reparación. Finalmente, pues adquiere el poder y queda ahí. Vemos cómo los movimientos sociales son entorpecidos por el interés por el poder político, ¿no? Bien, me interesa también en el caso del Estado, pues sus relaciones bilaterales y multilaterales, cooperación, alianzas, tratados. Ahí he visto, por ejemplo, la cooperación Japón con África. He visto también y me he centrado mucho en la cooperación con Francia, la cooperación francófona. Ahí tengo un trabajo donde entonces trato de ver ¿cómo está la cooperación ahí? ¿Qué pasa con esa cooperación? Y veo que es una cooperación mal hecha, subordinada, basada en tratados neocoloniales, países que se descolonizaron, perdón, pero no es una descolonización, una descolonización que dejó mucho que desear porque no, se les dio el reconocimiento internacional, pero hay alguien más que controla todas las estructuras sociales, las estructuras de poder, que es un actor externo. Ahí entonces veo y aporto una solución de desconexión y reconexión. Bueno, no quiero extenderme más. Excelente, doctor. Bueno, pues toda una cátedra que nos puede dar, de verdad, en torno a los temas que usted está trabajando. De verdad, celebro mucho
estos trabajos de investigación que está relacionando usted. Y paso con la doctora Salima, si nos quiere comentar algo sobre estos temas y sobre las preguntas detonadoras. Sí, muchas gracias, Hugo. Yo escucho a Walo y me emociono, bueno, a todos, pero es muy entusiasta Walo en lo que nos dice. Y la verdad es que veo o sea, que nosotros coincidimos todos en que el primer público al que nos dirigimos es a los estudiantes. Creo que ese es los cuatro coincidimos en eso por el momento, ¿no? El primer gran grupo al que nos dirigimos es, o sea, que es este conversatorio de historia para quién la hacemos, ¿no? Sobre todo desde relaciones internacionales, hay que tener esto muy en claro, es nuestros estudiantes. Y yo voy a decir que primero para mí es el estudiante, después es el académico, y después es el público en general. Voy a ahondar en cada uno de ellos. El estudiante, ¿por qué? Porque pues hay que informarlo, ¿no? Y hay que enseñarle. Y hay que informarlo que desde relaciones internacionales, pues sí, hay una estructura de poder, hay una estructura que nos dice que pues las teorías se basan mucho en casos de estudio europeos o en casos de estudio anglo-céntricos, ¿no? O de Europa, Estados Unidos y sus aliados, todas estas teorías, bueno, ya sabemos, ¿no? Que Hoffman decía que relaciones internacionales era la disciplina estadounidense. Entonces, yo creo que para mí es importante primero el estudiante, informarlo. La historia, ¿qué aporta la historia al estudiante de relaciones internacionales? Pues nos ayuda sobre todo, no nada más a ver casos de estudio, las experiencias, por supuesto, pero yo creo que estudiar historia y ampliar la perspectiva histórica a casos no occidentales, a otras experiencias, nos ayuda a replantearnos todos los fundamentos epistemológicos de relaciones internacionales. Entonces, eso en un principio, yo sí pienso mucho en los estudiantes, ¿no? En molestarlos, en incomodarlos, en hacerlos de verdad. O sea, yo sí me gusta incomodarlos y que se cuestionen que lo que están estudiando es verdad, ¿no? Y sobre todo hacer un estudiante crítico. Después, obviamente, piensa uno cuando está haciendo, como dice Itzel, cuando está uno utilizando todos los formatos para citar APA o Chicago o lo que sea, pues está uno pensando en un diálogo académico, ¿no? Con nuestros colegas. Y ahí coincido con Walo que cuando uno hace un diálogo académico con nuestros colegas también estamos buscando, quizá no incomodarlos, no queremos incomodar a nuestros colegas, pero sí eh, profundizar, ¿no? Ampliar el conocimiento que nos decía Waldo, ampliarlo en el aspecto de decir, bueno, ¿qué es lo que tú sabes? ¿Qué es lo que yo sé? ¿Cómo nuestro diálogo puede crear conocimiento, ¿no? ¿Cómo podemos con la historia crear conocimiento de lo que ya sabíamos? Y en tercer lugar, y no me quiero tomar mucho tiempo porque sé que hay otras preguntas, yo pensaría que yo pienso mucho también en el público en general. Quizá no en esta situación de voy a hacer un artículo científico desde las ciencias sociales con ciertos tecnicismos, no, pero también quizá, como decía en la historia, pues hay que, como decía Misael, la historia tenemos también que utilizar un diálogo o un cierto tipo de escritura que podemos divulgarlo y sobre todo en un contexto en el que estamos viviendo ahora, en el que tenemos a la mano las redes sociales para comentar, pues que también el público se interese en general, el que esté interesado en relaciones internacionales, pues a conocer, ¿no? El contexto histórico para poder hacer el análisis que todos hacemos y que ellos también hacen en las redes sociales, ¿no? Yo creo que es importante eh, que con el trabajo que hacemos, que hagamos un importante trabajo de divulgación, que estamos haciéndolo ahorita, para atraer a estas personas interesadas en relaciones internacionales, pero no solamente atraerlas,
sino que profundicen en su conocimiento, ¿no? O sea, no nada más es opinar, sino también saber el análisis desde pues, las teorías, desde el conocimiento científico. Entonces, yo creo que esas tres escalas son muy importantes, ¿no? Para nuestro estudio. Como digo, estudiar la historia nos ayuda a replantear todos estos fundamentos epistemológicos, nos ayuda a cuestionarnos, nos ayuda a ver si es verdad todo lo que se nos dice, sobre todo desde una perspectiva crítica. Y solamente quiero decir que cuando yo creo historia, sí me queda muy en claro que, bueno, no creo historia, por ejemplo, o sea, creo un estudio histórico o me planteo hacer un estudio histórico, yo pienso mucho en las palabras de David Sarkis cuando nos dice que la historia de relaciones internacionales, que desgraciadamente es el 5% de la historia, ¿no? De que conocemos. Entonces hay mucho espacio para crear historia. Hay muchas personas que deben de conocer de historia y pues eso es lo que hacemos aquí. Excelente, pues muchas gracias, doctora Salima. Solo me gustaría agregar, antes de pasar a la segunda parte de la segunda ronda de preguntas, si Itzel quisieras agregar un poquito más, extender a tus comentarios principales, igual como lo hicieron los demás compañeros, a quiénes son los sujetos de estudio y a quiénes van dirigidos tus trabajos. Claro, Hugo, sí. Bueno, tengo dos tipos de sujetos. Uno, como de mis colegas, es el Estado y el otro sí son las y los diplomáticos, ¿no? Entonces, cuando me refiero al Estado, pues sí es ver justamente cómo maneja las relaciones con ciertos países europeos y al enfocarme en diplomáticos, tengo una perspectiva amplia que considero sí aquellos que tienen cargos oficiales y a los que no, pero que están realizando actividades diplomáticas, ¿no? Lo que Alexandra Pita, Paula Bruno y Marina Alvarado usan el término de embajadora cultural, embajador cultural, ¿no? Entonces, por un lado, son personajes los que he estudiado como Alberto J. Pani, Alfonso Reyes, también, como ya mencionaba, Palma Guillén o Rosario Castellanos. Y por otro lado, estos personajes sin cargos oficiales que han realizado actividades a favor de México, por ejemplo, he estudiado una agencia de noticias que se llamaba Agencia DUEMS o Agencia DUMS, que estableció un alemán que vivía en México y durante el periodo posrevolucionario recibió dinero tanto de la República de Weimar como del México posrevolucionario para mejorar la relación de ambos, ¿no? Entonces plantear justamente cómo incluso hay agentes que terminan haciendo diplomacia cultural para dos estados, cuando normalmente solo pensamos en que un agente la hace para un estado. Y algo que quería señalar con esta cuestión es que algo que noto es que cuando hablo de mujeres diplomáticas hay más interés en el público general. Hemos hecho de un libro que coordiné con los doctores Fabián Herrera León y la embajadora Laura Beatriz Moreno Rodríguez, que se llama Mujer. ¿No se está escuchando? Oh, Ah, no, ya. perdón, No, era doctora. apenitas empezaba, no te Ok, preocupes. ¿qué escucharon? ¿Qué no escucharon nada? Nos quedamos a 3 segundos. Ah, ok. Bueno, oh no, bueno, señalaba que esto que estudio gente con cargos oficiales, Alfonso Reyes, Alberto J. Pani, Palma Guillén, Rosario Castellanos, y por otro estos que sin cargos oficiales realizaron actividades a favor de México, como una agencia de noticias que se llamaba Agencia DUMS, que forma un alemán viviendo en México, recibe dinero tanto del gobierno alemán como del gobierno mexicano y justamente está mejorando la imagen de ambos en América Latina y en la Europa germanoparlante. Y sobre algo que quería señalar de esto es que me he dado cuenta que sobre todo al hablar de mujeres diplomáticas, sí hay gran interés en el tema. Entonces, tuve la oportunidad de coordinar un libro que se llama Mujeres y Relaciones Internacionales en el siglo XX, Historia y Presencia en un Mundo en Transición. Lo coordiné junto al doctor Fabián Herrera León y la doctora y embajadora Laura Beatriz Moreno Rodríguez.
y nos ha sorprendido mucho. Ya quedan muy pocas copias, se imprimieron 500 ejemplares e incluso desde el acervo histórico están muy sorprendidos. Calculan que quedan 50 a la venta en menos de un año. Hemos hecho 9 presentaciones en universidades públicas y privadas en México, y también ha habido presentaciones en Chile y ahora en Brasil. Y justamente ha sido muy interesante ver que en realidad sí es el público académico universitario, pero también el público general que quiere saber al respecto. Entonces, incluso nosotros como historiadores, historiadoras, estamos muy sorprendidos que se ha vuelto pues sí, un hit académico, cuando normalmente lo que hacemos de historia diplomática hemos coordinado otros libros de autor, bueno, también tenemos libros de autor, y no ha sido esa la recepción. Entonces, justo sí ha sido muy sorprendente ver, depende quién es mi actor o figura que trabajo, cómo el público está atendiendo lo distinto. Y de diferentes formas sí estamos, ¿no? O estoy buscando contribuir para entender de nuevas formas a alguien como a Reyes, pero también a alguien como Castellanos. Y sí veo que hay interés en el público, pero depende el tema. Ya no me extiendo más y perdón por lo del audio. No, no te preocupes, la verdad es que inauguras la serie de preguntas que vienen a continuación, ¿no? Y que de verdad se relacionan de manera inmediata con lo que tú nos estás comentando. O sea, ahora sí tenemos que relacionar estas preguntas. Para quienes investigamos en relaciones internacionales, creo que lo comentas bastante bien, ¿no? Quienes se interesan, conocen o deberían conocer sus temas, ¿no? En relaciones internacionales. ¿Quiénes se benefician de sus investigaciones? Creo que es un caso de éxito. Ya nos quedaremos para que nos mandes algunos libros para acá, ¿no? ¿Cómo involucramos al público en general en el conocimiento histórico? Creo que ese es algo muy importante. Y pues bueno, hasta ahí, ¿no? Lo agregaríamos. Si quieres agregar algo más en pues digo, ya estamos en la segunda ronda para que después pasamos con Misael igual, ya en esta segunda parte. Pues creo que lo dejaría así. Me gustaría escuchar más bien a los colegas. Y si tengo algo que agregar, lo señalo. Pero creo que sí, ya concisamente abordé. Gracias. Muchas gracias, Itzel, muchas gracias. Pasamos con el maestro Misael Nava. Sí, gracias. Pues es una pregunta que también tiene mucho que ver con la primera. Nosotros investigamos para un público muy amplio, ¿no? Eso creo que queda muy claro en ese sentido porque cualquier persona que esté interesada en todos estos temas, desde el planteamiento histórico, pues evidentemente que conlleva un interés para quien desee saber más sobre lo que está pasando. En este sentido, creo yo que es gracias a las coyunturas que se presentan en las relaciones internacionales que hace que el sujeto, en ese sentido, más allá del público académico o estudiantil, pues hay, digamos, el mayor sector que se interesa en estos temas, curiosamente, va más allá de la academia, ¿no? Y aquí es donde yo planteo realmente el debate. Nosotros eh, coincidimos en que tiene que ser, pensamos en los estudiantes, pero en ese sentido yo creo que el público más amplio es el público en general, es decir, un médico, un arquitecto, un ingeniero, un cirujano, necesitan saber lo que está pasando con la coyuntura internacional. ¿Por qué? Porque atañe a sus intereses, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que yo planteo es que realmente pensemos más en el público en general. ¿Por qué? Porque tanto el estudiante como el académico, yo les llamo sujetos activos, es decir, un estudiante está recibiendo clases constantemente, se está empapando de esos temas y por sí mismo va a elegir algún tema de investigación y están, digamos, tienen los medios para hacerlo. Y el público en general, lo que yo caracterizo es que son totalmente pasivos, ¿no? Por ejemplo, yo estoy pensando en un cirujano, en un arquitecto que quieren saber, oye, realmente con lo que está pasando en Irán y en Israel, que es algo nuevo para ellos, por la cuestión de los bombardeos,
Oye, pues si va a haber una tercera guerra mundial, necesito saberlo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, en los medios masivos de comunicación? Pues digamos, contratan los servicios de los especialistas para que le digan a ese público en general, no al estudiante ni al académico, sino para que le digan incluso al ama de casa que está con el, digamos, con esa preocupación, no solamente una cuestión existencial, ¿no? De que pues, una guerra nuclear conlleva la destrucción de la humanidad, sino que también en una cuestión económica. Oye, ¿qué puede pasar? Porque le estás pegando a un actor muy importante en el sector energético, ¿no? O si se cierra este estrecho por donde pasa una tercera parte de los energéticos o del petróleo mundial, pues ¿qué va a pasar con todas las comunidades? ¿Qué va a pasar con los productos, no? Entonces uno como especialista, eh, lo que tiene que darle primero al público en general, al público pasivo, es el contexto. Entonces, mira, esto está pasando porque hay un antecedente de esto, ¿no? Por ejemplo, yo que estoy versado en estos temas de la actividad nuclear de Irán, se agudiza cuando se rompe el acuerdo nuclear en en el primer mandato de Donald Trump. Pero no es un capricho de una persona, como se catalogaba a Hitler, ¿no? Una persona que actúa por sí misma y que está loco. No, es un contexto muy complejo en el que también tiene un sentido, ¿no? Entonces, si a uno le da este contexto al público pasivo, después se vuelve activo. ¿Por qué? Porque ya tiene la certidumbre de lo que puede llegar a pasar. Y entonces por sí mismo puede ser un investigador, digamos, en ese sentido. El detalle está en que ahorita otra de las cosas que yo también planteo en este conversatorio es de que tenemos esa responsabilidad con ese público. ¿Por qué? Porque ahorita toda la información, que a diferencia de un estudiante o de un académico que sabe dónde encontrar muy bien la información, tiene una biblioteca, un repositorio muy amplio en las plataformas digitales, institucionales, el público en general no. Ellos lo que tienen solamente es un teléfono celular donde solamente se conecta al internet. Pero ¿qué pasa? Que ahorita estamos en la era de la desinformación, donde ahorita lo que más abunda son las famosas noticias falsas o las fake news. Entonces, en este sentido, nosotros todavía tenemos esa mayor responsabilidad con ese público pasivo, porque lo que va a encontrar en el Internet, que es su medio, si no su único medio, el medio más inmediato para encontrar una respuesta, pues es en efecto una noticia que supuestamente la pasan por verdad, pero no puede ser así. De hecho, estaba viendo una cifra muy escandalosa, quizá también esté muy exagerada, pero decían que el 75% de toda la información que pasa en el Internet es falsa o tiene un cierto tipo de propaganda, es decir, está desfasada con algo con lo que nosotros como investigadores, pues tenemos que batallar con eso, porque por eso tenemos que contrastar todas las fuentes. Entonces, yo sí planteo que más allá del estudiante o del académico, tenemos esa responsabilidad con un público en general que es el mayor y es más pasivo, ¿no? Entonces, creo que hasta aquí dejo esta primera participación. Gracias. Excelente, Misael. Pues bueno, también quiero saludar al doctor Juan Felipe López Aimes, que está con nosotros, ¿no? Qué felicidad que acaba de agregarse con nosotros. Y bueno, le hacemos la primera pregunta, ¿no? Para que usted más o menos entre en esta dinámica. Cuando usted hace investigación histórica en relaciones internacionales, ¿quiénes son los sujetos de estudio y a quiénes van dirigidos? Adelante, doctor, y pues bienvenido a nuestro Sí, muchas gracias. conversatorio. Gracias. Una disculpa, tuve aquí, se me empalmaron dos cosas, pero aquí estamos, tratando de dar sentido a estos temas. Em, bueno, yo en lo personal, yo pienso siempre en alumnos y en academia. Y yo no tengo, digamos, de manera regular participaciones en medios, este, pero deberíamos, o debería, porque como Misael apuntaba, pues es una manera de acceder a un público mucho más amplio. Entonces yo cuando hago investigación pienso en eso, ¿no? Pienso primero en alumnos y digamos en la formación de personas. Y
también pienso que depende de dónde nos ubiquemos en cuanto al tipo de investigación que hacemos, ¿no? En mi caso, yo desde hace un tiempo reconozco que pues trabajo investigación básica en ciencias sociales, ¿no? Con los temas que yo trabajo, es decir, temas de Asia-Pacífico, desarrollo económico, etcétera. Entonces, mi papel es introducir al público académico para empezar y de ahí yo tomo para un público pues más amplio, ¿no? Pero que es menos regular, por lo que decía que no tengo yo en lo personal un hábito de escribir en algún periódico o hacer, digamos, actividades de divulgación y de difusión, más allá de los encuentros, congresos, seminarios, etcétera, que sigue siendo un público normalmente muy restringido. Entonces, ese es, digamos, mi meta por el tipo de investigación que hago, ¿no? Es como cómo podemos empezar a ver los procesos que yo analizo. Y para eso, por supuesto, que la historia para mí es fundamental porque trato de la coyuntura, esa de la que hablaba Misael, ponerla en contexto, pero tratar de hacer un contexto, digamos, amplio que implica a veces reconocer que esa coyuntura, esa fotografía, forma parte de una película pues compleja que ya se venía, y alguien ya la había estado viendo antes. Ese alguien pues somos nosotros. Nosotros hemos estado viendo esta serie o esta película y si alguien llega y le prende la tele y ve, no sé, un asesinato, pues hace juicios muy rápido porque no conoce a quién mataron o por qué dijo eso o por qué se pelearon. Tantas cosas que pasan cuando uno prende y ve una película empezada, ¿no? Entonces nosotros lo que hacemos es contarle rápidamente, con el detalle necesario, lo que pasó antes en la película para que pueda la persona disfrutar o entender lo que sigue, ¿no? Entonces yo así me veo, ese espectador de la serie o de la película puede ser desde al principio un estudiante, y bueno, pues de rebote en la sociedad, que yo creo que nuestra misión es, como decía Misael, un público amplio. Ahí a veces el problema que yo veo, y ya con esto termino, es que las oportunidades que yo he tenido para interactuar con medios en entrevistas que normalmente son cortas, el, el contexto no les importa tanto. O sea, cuando yo empiezo a decir, bueno, es que este problema tiene sus raíces en hace 100 años que algo empezó hace 100 años, y, y entonces aceleran el paso ahí, ¿no? Quien esté entrevistando, porque como que no es lo que les interesa, lo que les interesa es algo, obviamente algo más digerido, pero con el riesgo de que se saque quede fuera de contexto y que no se entienda. Entonces es una lucha, ¿no? Que tenemos, al menos los que sí hemos estado, aunque no de manera regular, pero de vez en cuando, expuestos a los medios. Bueno, que hemos sido parte de esta comunicación desde la academia hacia el público a través de los medios. Pues es el reto que tenemos todo el tiempo. A mí me pasa muchísimo, yo que estudio el tema de la península coreana, que cada vez que los líderes de Corea del Norte hacen algo, ay, ya me están llamando y me preguntan si ya va a haber la Tercera Guerra Mundial. Entonces, ¿qué les dice? O sea, ellos quieren un sí o no y a veces un por qué, ¿no? Pero cuando empiezan a decir, no, a ver, tranquilos, porque esto obedece a otros procesos, etcétera. Entonces ahí como que se desesperan. Quieren algo así mucho más. Pero ese es, digamos, las limitaciones que hay en medios electrónicos o algo así. Lo ideal creo que es si hacer un acercamiento constante en medios que también sean populares, porque luego escribir en revistas o en periódicos, pues finalmente el medio es muy limitado también, aunque sea para un público en general.
no sé, yo creo que es un reto que tenemos para explicar los fenómenos, las coyunturas, de una manera completa y que la gente, si tiene que tomar decisiones en función de eso, pues las tome sabiendo que puede o no tener prisa por tomar una decisión, ¿no? A veces es eso, es que quiero saber por qué entonces voy a invertir o no voy a invertir, o tengo que acumular o no acumular, etcétera. Bueno, eso. Claro. Y una disculpa otra vez por no No, haber no te estado preocupes. así. Doctor, pues mira, fíjese, la verdad, comenta cosas bien, muy interesantes y me gustaría igual comentarlo a usted, si nos podría, pues comentarnos de manera breve qué es lo que hace usted, cómo lo hace. Ya nos está comentando aquí, ¿no? Su línea de Claro, investigación, una breve es que esa me la había presentación. brincado. Sí, Sí, yo soy internacionalista de profesión. Soy egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y tengo una maestría en estudios internacionales en la Universidad de Yonsei en Corea del Sur, y mi doctorado es en Relaciones Internacionales en la Universidad de Sussex en Reino Unido. Entonces tengo una perspectiva, yo creo que muy completa de regional, de diferentes enfoques de las relaciones internacionales, tanto de México, que es mi formación base, la asiática, desde Corea, y la occidental, ¿no? Pero Sussex, de todas formas, es una universidad bastante progresista, entonces tengo también esa, digamos, esta influencia, ¿no? Además de, pues, mi vida personal y todo. Bueno, eso es lo que mi formación ha sido así, y los temas que más he trabajado son cuestiones de economía política internacional y economía política comparada, principalmente en países de Asia del Este, y lo que más hago es sobre temas sobre Corea del Sur, temas de empresas coreanas, desarrollo económico, desarrollo político, y más recientemente lo que me ha interesado es por cuestiones de economía y desigualdad en Corea, ¿no? Pero recién publicamos un libro el año pasado, aquí editado por el CRIM y el PUEAO, o sea, el Programa Universitario de Estudios de Asia, África y Oceanía, sobre la guerra de Corea, los 70 años del fin de la guerra de Corea. Y la pregunta es, ¿por qué ha durado tanto el armisticio? Y necesariamente tiene uno que ver el proceso histórico de todo esto, ¿no? Porque cuando vemos la península Corea dividida, solo lo vemos en blanco y negro, buenos, malos, víctimas y victimarios, pero y solo lo vemos desde que se dividió, pero no vemos las causas de la división, por ejemplo, que esas tienen, digamos, años, siglos, ¿no? De estarse gestando. Y pues hubo una coyuntura internacional particular, el inicio de la Guerra Fría, que aceleró un proceso de división que ya venía dándose desde mucho antes. Entonces, para mí, la historia es una herramienta fundamental en mi trabajo, de interpretación de la coyuntura y de procesos más contemporáneos que no se pueden comprender a cabalidad sin esta visión. Entonces, por eso creo que este grupo es tan importante para mí, para la comunidad de colegas de relaciones internacionales, que buscan ir más allá de dar una explicación en blanco y negro de las relaciones internacionales, de las coyunturas, etcétera. No sé muchas, si con eso es suficiente. muchas gracias, doctor Juan Felipe. De verdad es un honor y un enorme gusto Ay, gracias. escucharlo. Gracias por estos comentarios iniciales. Ahora bien, pasamos de nuevo a la segunda ronda de preguntas con el doctor Gualo. Gualo ya estaba preparado seguramente, ¿no? Para lo siguiente, ¿no? Vamos a entrelazar para quienes investigamos las relaciones internacionales, quienes se interesan, quienes se benefician, cómo involucramos al público en general. Digo, creo que lo hemos estado platicando, lo están platicando de manera
espontánea, pero sí me gustaría que nos dieras tu versión desde tu perspectiva. Doctor Walo. Gracias, muchas gracias, estimado. Sí, como lo comentas, y las intervenciones del doctor Felipe, la compañera Itzel y Misael han sido bastante interesantes porque recuperamos esos elementos. Entonces, voy a abordar esa pregunta desde dos ángulos interesantes. El primer ángulo es visibilizar un tantito la función social de la historia, que a eso va la pregunta, y luego aterrizar sobre cómo interesamos al público o cómo debemos interesar al público sobre la historia de las relaciones internacionales. El primer punto tiene que ver con la función social de la historia. Eh, eh, la historia, la historia de las relaciones internacionales cumple con un papel social vital que al menos se descargan en asumir, al menos digo, 5 funciones principales. La primera, ahorita voy a ahondar un poquito más en eso, tendría que ser formar la ciudadanía global crítica. La historia de las relaciones internacionales nos debe de llevar a eso. 2, promover la memoria histórica frente a procesos de dominación, guerras o exclusión. Eso sería el segundo elemento. 3, evitar repetir errores del pasado en diplomacia y geopolítica. 4, fomentar la empatía entre pueblos y cultura, conectarlos básicamente. Y 5, visibilizar actores históricos silenciados por narrativas muy hegemónicas, ¿no? A ver, voy a tratar rápidamente de explicar un tantito y luego ir con el segundo punto. A ver, el primer punto tiene que ver con fomentar la ciudadanía global, que sería la función social o una primera función social de la historia de las relaciones internacionales. Fomentar la ciudadanía global crítica. Vemos aquí, o es interesante ver la historia de las relaciones internacionales porque permite a las personas comprender cómo se construye el sistema internacional actual, cómo vino diseñándose, configurándose, haciendo y deshaciéndose, moviéndose de orden internacional, quiénes tomaron las decisiones claves y con qué consecuencia lo hicieron, ¿no? O sea, qué consecuencias hay o qué consecuencias pagaron. Esto desarrolla, yo creo, un pensamiento bastante crítico y consciente frente a los discursos oficiales. Pongo un ejemplo. A ver, entender cómo se creó el Fondo Monetario Internacional y cómo ha impactado en los países del sur permite cuestionar los actuales modelos de desarrollo o deuda externa, por ejemplo. Entonces, es eso, la ciudadanía global crítica, formada e informada sobre cómo ha venido avanzando el mundo a partir de las relaciones internacionales, pero a partir de las historias de las relaciones internacionales. 2, comentaba que el segundo tiene que ver con promover la memoria histórica frente a procesos de dominación o guerra o exclusión. Eso es importante porque investigar el pasado internacional va a ayudar a reconocer y preservar la memoria de eventos traumáticos o de injusticia. Sabemos todos, la colonización para los países del sur pues fue horrible, ¿no? Las guerras, los genocidios, las dictaduras apoyadas por las potencias externas pues han hecho mucho daño y habría entonces que tener una memoria histórica frente a esos procesos para ir construyendo un futuro que no caiga otra vez en esto. Pongo un ejemplo. Estudié, por ejemplo, el golpe de Estado en Chile en 1973 y la participación de actores internacionales, pues permite entonces reconocer la dimensión global de los derechos humanos y luchar contra la impunidad. ¿Hasta dónde es derecho humano y hasta dónde no lo es? ¿Hasta dónde hay que meternos a hacer y hasta dónde no? Para algunos sí es derecho humano y para otros no es derecho humano. Entonces, esa mirada bastante crítica es importante. El tercer elemento es evitar errores del pasado en diplomacia y geopolítica, porque el estudio de los tratados, el estudio histórico de los tratados, fracasos diplomáticos, que ha habido muchos, escaladas de conflictos, va a dar una lección, ofrecer una lección para prevenir errores similares. Y eso también va a fortalecer lo que es la diplomacia formada, prudente y estratégica, de hecho, ¿no? Entonces habría que ver. Y aquí tengo el ejemplo de el fracaso de la Sociedad de las Naciones, Sociedad de Naciones.
el fracaso de la Sociedad de Naciones, ¿sí?, en prevenir la Segunda Guerra Mundial, sigue siendo un referente clave en el diseño del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. O sea, el Consejo de Naciones Unidas, de Seguridad de las Naciones Unidas, siempre voltea a ver eso. A ver, hemos fracasado porque no hemos podido tener esos elementos. No queremos fracasar y cuida mucho eso para no volver a diseñar otro modelo. Y por eso, entonces, ha servido mucho para evitarlos caer en errores del pasado y volver que rediseñar otras estrategias que a veces nos atrasan, ¿no? 4. Fomentar la empatía entre pueblos, efectivamente, al conocer las historias, las resistencias, las visiones del mundo de otros pueblos, pues lo que hacemos es construir una conciencia intercultural que contrarresta el racismo, la xenofobia y el nacionalismo extremo. Y me interesa aquí el ejemplo de los movimientos de los no alineados. Investigar sobre el movimiento de los no alineados muestra cómo muchos países del sur buscaron en su momento autonomía frente a potencias y crearon puentes de solidaridad global. O sea, ellos dijeron, no, a ver, ¿sabes qué? Yo ya me enfadé de tu guerra y lo que yo quiero es no alinearme, es mejor así. Pero bueno, vimos el desenlace de los movimientos no alineados que finalmente pues estaban en el día no alineados, en la noche pues alineados, ¿no? Porque pues estaba el poder ahí y tenían que alinearse. 5, para ir terminando con ese punto, visibilizar actores históricos silenciados por las narrativas hegemónicas. Y lo que sabemos aquí, no me dejarán mentir, tradicionalmente las relaciones internacionales se han contado desde las perspectivas de los grandes estados o los líderes. Y hoy lo que la historia crítica busca es recuperar esas voces de los países colonizados, las mujeres, los movimientos sociales, los migrantes, los pueblos indígenas. Y pongo un ejemplo, analizar, por ejemplo, la historia desde la descolonización, desde el punto de vista de los activistas anticoloniales africanos, no solo de las potencias europeas, aporta la visión más justa y completa del proceso. Cuando analizamos, por ejemplo, la historia de África desde descolonización, dicen, no hubo nada, no pasó nada, llegaron y no. Es que sí hubo, pero pues, ¿quién les escucha? Cuando la historia es contada por el cazador, pues el casado, o sea, no puede, no tiene voz. Bien, termino rápidamente con el segundo punto que comentaba, cómo interesamos al público o cómo deberíamos interesar al público por la historia de las relaciones internacionales. Es interesante ver aquí que para lograr una mayor divulgación efectiva, socialmente útil, podemos, y ahí existen, no digo que sigo esas estrategias de la letra, pero trato de seguirlas y son estrategias que pueden servir, ¿no? Pues contar la historia o conectar, perdón, la historia con la actualidad. La historia, a veces vemos la historia como algo terminada, algo acabada, y nos da como flojera, permítame la expresión, ir a encontrar, de hecho, que la historia a veces en las relaciones internacionales tiene esa posición de que algo que ya pasó, algo que hay que ver solamente para saber, pero entonces, ¿cómo la conectamos con la actualidad? Relacionar temas históricos con debates contemporáneos, y ahí, por ejemplo, hay un ejemplo muy interesante, explicar el conflicto de Palestina e Israel desde el mandato británico. El problema salió de ahí. O sea, si lo conectamos, vamos a entender rápidamente el problema. Sí. Luego, en segundo momento, narrativas desde abajo, plurales, escuchar las voces. Sí, por ejemplo, contar la historia o entender la historia, no solo desde las cancillerías, tratados, sino también de los pueblos colonizados, refugiados, activistas, mujeres diplomáticas, puede ayudar muchísimo a descolonizar esas cuestiones y entender la historia desde un panorama mucho más horizontal, no vertical. Y termino con esto, colaboración interdisciplinaria. ¿Sí? O sea, por eso, o sea, estamos viendo que la historia de las relaciones internacionales tiene que recurrir a la historia. Y hay más elementos. Vincular la historia de las relaciones internacionales
con más disciplina, literatura, arte, cine, estudios culturales, para crear entonces una experiencia mucho más inmersiva, significativa, no verlas como elementos aislados, pero verlos como elementos que pueden contribuir, conectarse y ayudar muchísimo. Bien, termino con eso para no extenderme más. Súper bien, Gualo. La verdad es que muy, muy importante, ¿no? Todo lo que nos comentas, tocas temas de verdad súper, súper relevantes, ¿no? Críticos específicamente. Así que te agradezco mucho, doctor Gualo. Pasamos con Salima y después con Juan Felipe, pero primero con Salima. Salima, ¿nos escuchas? Con mi conexión. Ok, sí, si no lo escuchas muy bien, pasamos con el doctor Juan Felipe López a resolver esta segunda parte y cerramos con Salima. Doctor, Ay, eh, le hago las preguntas, quiere, para que más o menos entremos en el panorama que ok, se a ver. entrelazan. Ajá. Para quienes investigamos las relaciones internacionales, ya lo comentó usted, quienes Ujú. interesan, conocen o deberían conocer estos temas, quienes se benefician de sus investigaciones, ¿no? Y cómo involucramos al público general, al conocimiento ¿Se histórico de trabó o las estoy relaciones mal? internacionales. Eh, ay, creo que alguien oí una voz diferente a la tuya, Hugo, pero bueno, Mm. este, mira, para mí tampoco es tan fácil, después de haber escuchado a Guaulo, esta- su disertación excelente, ¿no? El, yo creo que todos deberían de interesarse, ¿no? Por lo que ya se ha comentado aquí. En mi caso, em, yo estoy en estudios de área y no siempre pues hay un interés evidente, mm, ni fuerte, además, por las áreas que yo trabajo, aunque debería, ¿no? Asia, todo el mundo dice que que el siglo XXI es el siglo de Asia, pero muy pocas personas estudian Asia. Entonces hay algo ahí como, a lo mejor como mencionaba Guaulo, es pereza, ¿no? Porque lo más fácil es lo que siempre hemos tenido. E incluso, pues hay riesgos de estudiar Asia porque muchas veces lo hacemos a través de los lentes de Occidente. Entonces, ese es un problema que pues desanima a muchas personas porque eh, las visiones propias de Asia y no se diga las visiones críticas de Asia o las subalternas, son muy difíciles de acceder porque implica pues un dominio del lenguaje, para empezar, y de una interpretación cultural pues profunda, que muy pocas personas no nada más en América Latina, sino en Occidente en general tienen. Entonces eso es un reto que hay que poner ahí y yo creo que es un reto que puede ser también una sugerencia que invite a las personas a cuestionar las historias hegemónicas, ¿no? Y sobre todo lo que se mencionaba hace un momento, la historia pues no es no es el cuento inamovible, o sea, la historia siempre está eh, o debe estar em, o debe ser cuestionada, ¿no? Reinterpretada a cada rato. Entonces, aquí lo que creo que nos hace falta es intentar involucrar a las personas a que cuestionen esos discursos e historias hegemónicas y se interesen por las historias alternativas o subalternas, aunque sea empezar a hacer eso por morbo. Eh, a ver, ¿qué dicen
los sojuzgados que dicen, los oprimidos que dicen, e interesarse por eso. Yo creo que empezar nuestra tarea de como internacionalistas o interesados en las relaciones internacionales por ir más allá. Pero es difícil y pues no es algo este, que todo el mundo esté dispuesto a hacer, pero yo creo que nuestra tarea es empezar a cuestionar y de esta forma despertar el interés por ver esas otras historias que están ahí, pero que no han sido todavía contadas y que nos ayudan al final eh, a entender mejor los procesos que no logran ser explicados bien por la hegemonía, el discurso oficial, no el discurso hegemónico. Entonces, mi punto es principalmente cómo accedemos a esas historias, que está suena muy bien decir, hay que conocer a la historia del otro que no se dice, pero a ver, ¿cómo llegamos a eso? Tienes que saber el idioma, tienes estudios interculturales, ¿no? Como decía, ay, Guaulo. Pues eso suena muy bien, pero eso requiere cierta especialización y apertura y un carácter especial de las personas. Pero bueno, si no se ha hecho, hay que empezar, ¿no? A motivar a la gente de que ese es el camino. Pues tomará tiempo, pero yo creo que empezar por picar el orgullo de las personas, decir, pues lo que sabes no es suficiente, es una manera de hacerlo. Entonces, al menos es lo que a mí me motiva. Pero yo enfrento los retos de- del acceso a las fuentes primarias, ¿no? De la voz de las personas o de los registros de las voces subalternas. Es algo que yo en lo personal no he hecho tanto, debería de hacer, y para mí es una motivación el intentar al menos hacerlo y motivar a otras personas a que si están empezando, l- ese es un camino por tomar y por desarrollar este, que es necesario. Entonces, a lo mejor eso puede ayudar a, este, a interesar al público por los temas de las otras historias, ¿no? No nada más de la historia, sino las otras historias. Bueno, Excelente, doctor Juan Felipe. Realmente una reflexión bastante importante del qué hacer, ¿no? Con la historia. Creo que efectivamente es necesario ser críticos de lo que el doctor Waller nos comentaba, ¿no? Realmente entender la visión de las otredades, pero desde ahí, ¿no? Por eso también existe la gran crítica e incluso a aquellos estudios sobre las epistemologías del sur, ¿no? Porque no se escribe desde el sur, sino desde el norte y entramos en esa forma dialéctica, ¿no? De la interpretación. Pero agradezco mucho sus comentarios, doctor. Salima, cerramos contigo esta segunda ronda de preguntas. pero Sí, ahí Itzel pero tenía creo que también Itzel tiene la mano una, levanta. algo, Digo, ajá. puede ser. Perdón, adelante, Itzel, perdón, no vi tu manita aquí. Pero no sé si Salima quiera estoy primero y luego ya. Como gusten. Ok. Bueno, es que también quería agregar, ¿no? Como alguien que viene formada desde historia, creo que sí, por supuesto, es muy importante ver los antecedentes históricos, pero creo que algo falta es el debate historiográfico, ¿no? Quienes nos formamos en historia es muy claro ya que ya no estamos pensando en la historia como maestra de la vida, ¿no? O estamos cuestionando términos, no sé, ¿no? Esto de la Tercera Guerra Mundial, y yo últimamente pienso, bueno, si está esta propuesta de Eric Hobsbawm, que el siglo XX va, el corto, va de la Primera Guerra Mundial al fin de la Guerra Fría, si ya estamos en otras lógicas, necesitamos ese contexto de Tercera Guerra Mundial, creo que la historia como disciplina y los debates historiográficos también podrían ayudar, no solo a quedarnos en cuál es el contexto histórico que nos ha llevado a este presente, sino también a hacer cuestionamientos a términos, ¿no? Justo esto de Tercera Guerra Mundial o Sur Global, Norte Global, entonces creo que, y en esto que señalaban de lo interdisciplinario,
no sería solamente usar la historia como esta fuente de qué pasó, sino también debatir, ¿no? Y desde historia también puedo hacer el mismo tipo de críticas, ¿no? Es muy evidente que quienes hacemos historia diplomática ni nos hemos enterado que ejercemos una postura realista, ¿no? Entonces ya cuando vas a estudiar relaciones internacionales y ves realismo, constructivismo, teoría crítica, etcétera, pues sí, pude o puedes observar que en historia diplomática tendemos a tener esta perspectiva del realismo porque no hemos visto cómo desde relaciones internacionales se construye. Entonces creo que en esto de historia para quién, ¿no? Quienes estamos transitando entre las dos disciplinas, creo que también tenemos esa responsabilidad, que por supuesto es muy difícil, pero que la podríamos tomar. Solo quería agregar eso y rápidamente, además de lo de cómo logramos tener presencia en redes sociales, que como comentaba Juan Felipe, es muy difícil, ¿no? No es como que haya un conflicto y le hablan a todos los especialistas y las especialistas, sino que eligen y quieren respuestas rápidas. Y por otro lado, esta cuestión de qué hacemos con la inteligencia artificial, ¿no? Porque eso, ¿no? Como usando los mismos discusiones que ya hemos tenido es dónde se genera esta inteligencia artificial y pues sí hay mucha gente que ya está preguntando, ¿va a haber guerra? ¿No? En ChatGPT y creo que sí, desde las universidades, desde las escuelas tendríamos que cuestionar estas cosas. Pero bueno, ya no me extiendo más, solo quería agregar eso. Gracias. Muchas gracias, Itzel. La verdad, tocaste temas muy importantes para complementar esta participación. Salima, doctora Salima. Gracias, no. Mis disculpas, o sea, yo amo la lluvia, pero la lluvia causa muchos estragos en la fibra óptica. Y bueno, en fin, si me corto, adelante, por favor. Pues, ¿qué puedo yo decir después de todo lo que escuché? De muchos de los puntos que quería tocar los tocó Gualo, así que si me corto está bien. Y también Juan Felipe. Yo la verdad es que pienso, hace poco fuimos al el Congreso de la MEI con ISA y conocimos al presidente de ISA que se llama Siva Grobovy y decía él que pues si relaciones internacionales es una ciencia. ¿Sí me escuchó? Sí, A lo mejor si apagas tu video, Mm, mejora tu Sí, señal. eso voy a hacer, eso voy a hacer. Ok, bueno, ¿me escuchan? Muy bien. Ok. Él decía que si relaciones internacionales es una ciencia, ¿a quién sirve la ciencia, no? ¿A quién beneficia? Entonces, como ciencia, pues nosotros tenemos que utilizar relaciones internacionales como una herramienta que conteste preguntas tan básicas como ¿qué impulsa la conectividad entre regiones, entre individuos, entre estados? ¿Y qué efectos tiene esa conectividad, no? O sea, ¿qué efectos tiene la interconectividad y a quiénes afecta? No solamente afecta a los estados, afecta también a las personas, afecta a las relaciones. Entonces necesitamos que relaciones internacionales como ciencia sea una ciencia multiescalar que pueda analizar y pueda beneficiar a la sociedad en general, olvidarnos que el marco referencial, aun cuando es muy importante, es el Estado, también el marco de referencial de relaciones internacionales tiene que ser la sociedad internacional. Entonces, los sujetos de nuestros análisis no deben de ir más allá del Estado, ¿no? Y nosotros como investigadores en México tenemos que contribuir con nuestro análisis a que estamos al análisis de relaciones internacionales situados desde México. ¿Cómo la experiencia histórica desde México puede promover el estudio de relaciones internacionales y cómo nosotros podemos hacer un análisis histórico que contribuya a que relaciones internacionales sea, como lo dijo Gualo, una ciencia más incluyente, que realmente nos refleje que lo internacional está intrínsecamente ligado a la naturaleza humana, ¿no? Entonces, en este caso debemos trascender al Estado, hablando de cuáles son los sujetos de mi investigación. No sé si me sigo escuchando, porque
¿Voy bien? Bueno, porque Vas como bien, vas no tengo la bien. cámara, muchas gracias. Entonces, yo creo que los sujetos, para mí en este aspecto, por ejemplo, yo cuando doy clases de diplomacia, a mí me toca dar clases de diplomacia, yo les digo a mis alumnos, es que hay que diferenciar entre cuál es la praxis diplomática y cuál es la tradicional. Y entonces, si diferenciamos, vamos a ver la praxis diplomática, pues diplomacia la hacen todos, las hacemos todos, y hay que investigar quiénes son los sujetos de esa praxis. Ahora que vemos el debate de nuevas diplomacias, vemos que hay hay una importante acción diplomática que están haciendo actores no estatales, ¿no? Sobre todo desde la diplomacia pública, desde la diplomacia cultural, cuestiones, como dijo Walo, cuestiones de herencia, de identidad, culturales. Simple y sencillamente, ¿quién hace diplomacia diplomática? ¿Quién hace, perdón, diplomacia económica ahora? Pues esas personas que mandan remesas desde Estados Unidos, que ayudan o sea, en realidad los sujetos de relaciones internacionales en este nuevo contexto van más allá del Estado y debemos ya de ampliar esa perspectiva e incorporar a otros actores en nuestros estudios, ¿no? No solamente eso, e incorporar el estudio multiescalar. ¿Para qué? Ya lo dijo Walo, ya nos lo dijo Walo, para comprender al otro, para estar consciente de la experiencia del otro, para tener empatía con el otro, ¿no? Para restablecer la memoria, lo dijo histórica. Estoy retomando estos puntos de Walo porque son los que quería tocar, ¿no? Retomar la memoria histórica. O sea, nosotros estudiamos la realidad internacional. Tenemos que pensar, ¿qué es lo internacional? ¿Lo internacional realmente solamente son los estados? ¿A quién afecta esta realidad internacional? ¿Y a quién concierne el estudio de este conocimiento, ¿no? También ya dijimos, o sea, no solamente es a la academia, pues nosotros hacemos un análisis histórico desde la academia y todo, pero la verdad es que lo concierne, y lo dijo Misael muy bien, al público en general. O sea, nosotros todos estamos en esta casa que es el mundo, ¿no? Y nos concierne los efectos de nuestras acciones internacionales, de nuestra interacción, de que estemos cada vez más hiperconectados, del cambio climático. Y yo creo que ahora, para resumir y terminar, para quién es la historia de relaciones internacionales y a quién debemos estudiar, pues realmente debemos de pensar en una cuestión multiescalar, ¿no? Toda la sociedad internacional en sus diferentes escalas, eso es lo que debemos de ir rompiendo esas barreras estatocéntricas, anglocéntricas, incorporar otras experiencias humanas. Y con eso me quedo. Muchas gracias, Salima. Agradezco mucho tu participación. Lamento que las lluvias a veces no permitan pues que sigamos en esto. Son factores externos que no controlamos. Lluvias, juntas, reuniones espontáneas, ¿no? Pero la verdad es que qué bueno que estamos aquí todos reunidos y reunidas. Y me gustaría aprovechar el momento, ahora que sé que hay colegas de la misma disciplina y que les interesa también la historia, si quieren comentar algo, doctores, maestros, quieren comentar, tienen algún comentario respecto a estas dos intervenciones que hemos hecho, la historia para qué, algún punto en específico, dónde lo aprovechan. Les escucho, ¿eh? Si quieren participar, adelante. Y en caso de que no, pues sí me Yo, gustaría también. A ver, adelante, sí. sí, no voy a Indra. prender la cámara, soy Indra. Bueno, la prendo tantito, pero más bien la voy a volver a apagar porque con lo del huracán aquí está la comunicación igual que con Salima, entonces mejor lo apago, ¿no? Si no va a empezar a haber problemas. Eh, Nada más un comentario breve, ¿no? Agregando o continuando esta idea que mencionó Itzel. A mí sí me parece muy importante que en relaciones internacionales y en el primer conversatorio que organizó Salima, ¿no? A partir de su
iniciativa que sigo festejando de la creación de este comité, ¿no? Que ha llegado a buen puerto. Es que en RI me parece que sí hace falta esta cuestión de adentrarnos y adentrar a los estudiantes en esta cuestión de las corrientes historiográficas, ¿no? O sea, analizar la historia de la CRI, pero desde la perspectiva historiográfica, ¿no? Ver cómo se ha escrito sobre los diferentes fenómenos internacionales a lo largo de la historia y contextualizando, ¿no? A los autores en el momento histórico al que pertenecieron, ¿no? Y su trayectoria. Porque si bien ya ha habido avances sobre lo que se llama revisionismo en la CRI, me parece que hace falta esta otra parte porque pareciera que es como un gran descubrimiento, ¿no? En esto que se llama el revisionismo, de que, bueno, es que en realidad no era así, ¿no? Y en realidad es de esta otra manera. Entonces, es más bien como, me parece que muchas veces esa perspectiva, y lo mencionó en alguna reunión Salima, que pareciera que, bueno, que cuestiones que en historia se hacen cuando se traslapan o se trasladan a CRI en RI es como algo novedoso, cuando en historia en realidad ya se ha hecho, pues. En ese sentido, como sensibilizar respecto a que hay que analizar como todo este cúmulo de conocimientos históricos en una época determinada para saber por qué se escribió de esa forma, ¿no? En ese sentido, para que también no rompamos como este esquema de que son los antecedentes históricos, que la historia es una, ¿no? La que ya se escribió y que esos son los hechos como fueron, ¿no? Más bien revisar que, pues también en política internacional históricamente se escribe de determinadas maneras, desde las perspectivas incluso, ¿no? De los vencidos o los vencedores, ¿no? Por ejemplo. Entonces, bueno, eso nada más era como un pensamiento que me surgió ahorita escuchando Excel, retomando como el conversatorio anterior y otros comentarios que se han dado en las reuniones justo en torno a la creación de este comité de historia de relaciones internacionales para la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales. Gracias. Excelente. ¿Alguien más que quiera comentar? ¿Alguien del público en general? ¿Alguna pregunta, comentario? ¿No? Ok. Bueno, tenemos unos minutitos, un par de minutitos, si quieren comentar algo, alguien de nuestros ponentes. Todo perfecto. Pues bueno, eh, quiero agradecerles el habernos acompañado aquí. Yo sí me gustaría pasarle la estafeta en esta ocasión a la doctora Isabel Medina, que nos acompaña el día de hoy. Doctora, Sí, 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 aquí estoy. Buenas tardes. adelante. Sí, no, pues un placer, de verdad, haber escuchado las presentaciones de todos los ponentes, súper nutrida la presentación. Yo creo que será de gran ayuda para los estudiantes que nos siguen en las redes sociales. Entonces, estoy impresionada. Siempre estoy yo como con temas de migración. Aprendí muchísimo y les agradezco mucho su presencia aquí y reconocer también la presencia del doctor Rafael Velázquez, una eminencia en estudios internacionales, en cuestiones de política exterior y organismos internacionales. Y Muchas mis gracias, felicitaciones Isa. para todos. Gracias. Doctor, ¿algo que quiera comentar para finalizar? Doctor Rafael Velázquez. Pues simplemente felicitar a este Comité de Historia de las Relaciones Internacionales por esta labor que están haciendo para promover los estudios históricos de las relaciones internacionales. Me parece muy importante que los académicos en México promovamos estas iniciativas. Es importante no solamente conocer la narrativa de las relaciones internacionales, sino saber las causas, los eventos que están ligados, vinculados a eventos que ocurren y que impactan el sistema internacional. Y me parece que es muy importante que estemos haciendo esta labor. Y pues los felicito
a Salima por esta iniciativa. Muchas gracias, doctor. José Lima. No sé si todavía me escucho, pero solamente qué cosa tan más horrible es esto y la verdad es que perdón, pero bueno, solamente agradecerles a todos y sobre todo invitarlos porque este conversatorio va a tener diferentes ediciones. El próximo conversatorio que queremos organizar va a ser o va a girar en torno a la pregunta ¿cómo hacemos estudios de relaciones internacionales? ¿No? ¿Cómo? ¿Cuál es la metodología? Entonces, pues espérense, estén conectados a las redes para que puedan escuchar a otros miembros del comité y pues a quien esté interesado en incorporarse, en ser parte de él, en el debate, ¿no? Y seguir ampliando la perspectiva histórica. Y pues con eso me quedo. Gracias a Hugo por su excelente moderación y pues estamos todos conectados, todos trabajando por pues hacer consciente no solamente a los alumnos, pero entre los académicos de la importancia de la recuperación histórica en relaciones internacionales. Y gracias. Pues muchas gracias por acompañarnos en este segundo conversatorio de la Academia de Historia, Relaciones Internacionales del AMEI. Les invitamos a seguirnos y reflexionar sobre la historia como herramienta crítica para entender el presente global. Muchas gracias a todos y todas. Muchas gracias, que estén bien todos y todas.